Muy bien, hermanos, llegó el momento que todos estábamos esperando y es la palabra de Dios por medio del siervo del Señor, el pastor Orlando Enamorado. Pastor, esta es su iglesia, para ustedes el tiempo y para nosotros la debida reverencia. Feliz sábado, pueblo de Dios. Es un gusto, un honor, un privilegio estar aquí en esta iglesia para compartir un mensaje de verdad presente. Agradecemos la invitación que nos hicieron para poder estar con ustedes. Por la gracia del Señor, estamos sirviendo allá en Texas, llevando adelante este mensaje, que es el mensaje final para un mundo que debe estar listo para encontrarse con el Señor. Y cuando nos hicieron la invitación para venir acá y compartir ese mensaje, nos dio mucha alegría. Su servidor tiene 41 años de haber conocido este mensaje. Fue a los 17 años cuando, por la gracia de Dios, me bauticé. Y los últimos 12 años de estos 41 lo he estado haciendo de una manera independiente de la Corporación Adventista. Es de felicitarles a ustedes el que hayan elegido que este servidor viniera aquí, porque a veces los prejuicios eliminan el que uno pueda visitar una congregación de la corporación para predicar. Pero al mirarles a ustedes hacer este acto, es algo que de verdad se les aprecia y se valora mucho. Y dice de ustedes cuán anhelantes están de conocer más de la verdad. De verdad agradezco a Dios que ustedes estén abriéndose a la verdad. A veces esto trae algunos problemas, sobre todo en ese fanatismo eclesiástico que se manifiesta por parte del liderazgo. Sin embargo, qué bonito es cuando la iglesia sabiamente escoge el pan que quiere comer. Por eso le doy gloria a Dios por esta iglesia, por lo que ha hecho de abrirse a la verdad. Agradezco a todos aquellos que hayan venido de las iglesias vecinas, de aquí del área, o aún de otros estados, y que han venido para compartir juntos este servicio de adoración. De verdad, les doy a ustedes una cordial bienvenida. Y también, por supuesto, doy la bienvenida a los que nos están mirando por las redes sociales. Esa iglesia del aire que se conecta para oír cada sábado un mensaje de verdad presente. Le decimos también, sean bienvenidos y bienvenidas a este servicio de adoración a nuestro Dios. Quisiera, antes de presentar mi mensaje, hablarles un poquito de este lugar que por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido levantar allá en Texas. Es el centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, un lugar para restaurarse física, mental y espiritualmente. En este lugar, cientos de personas han llegado ya desde el día en que se abrió, hace 2 años y medio, para ser tratados con los remedios naturales de Dios, los cuales son la práctica de las 8 leyes de la salud. Un siervo de Dios, que es el doctor Miguel Meléndez, no sé si está por aquí, pues alcancé a ver uno parecido, allá está. Mucho gusto, doctor. Ese siervo sembró la semilla de la reforma pro salud en mi esposa y en este servidor cuando estábamos muy jóvenes. Y gracias a Dios que esa semilla está dando fruto, porque debido a eso es que el Señor puso en nuestro corazón atender a los enfermos con la medicina natural, atender a los enfermos con los remedios naturales de Dios, especialmente con las 8 leyes de la salud. Y dijimos, abramos un centro de salud para atender a tanta gente que está enferma. Y hermanos, dijimos, pero no les cobremos nada. Sé que cobrar no es que sea malo, pero también no cobrar no es malo. Y entonces dijimos,
no les cobremos nada. Y empecé a averiguar cuánto costaba ir a un centro de salud, a un centro de estilo de vida aquí en Estados Unidos, a internarse allí por 10 días, 15 días o 21 días. Y encontré que los precios andaban por $5,000, $4,000. El más barato que encontré era de $3,000. Y yo dije, pero ¿cómo podría una persona que no tiene estos recursos ir a un lugar de estos? Entonces hablé con Dios y le dije, Señor, si tú me permites hacer este centro de estilo de vida donde no cobremos nada, te ruego que toques corazones y que las personas manden ofrendas para que lo hagamos. Y hermanos, después de haber orado, nosotros teníamos como unos $20,000 y dijimos, busquemos un terreno fuera de la ciudad, en el campo, donde podamos establecer ese centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Con $20,000 buscando un terreno de unos 10 acres. Por supuesto que no cuestan $20,000 un terreno, los terrenos de esa cantidad. Pero de todas maneras con $20,000 andábamos buscando el terreno. Y en eso estábamos cuando recibí una llamada en uno de esos días de un señor que dice, pastor enamorado, el Señor me ha puesto en mi corazón donarle 10 acres de terreno para que haga algo por los enfermos. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe que justamente eso es lo que ando haciendo? Buscando un terreno para hacer algo por los enfermos. Bueno, yo no sé, me dice, yo usted nunca lo he escuchado, pero el Señor me dijo, llámale y ofrécele eso. Vaya a ver el terreno, me dice, está a 1 hora al norte de Houston. Yo vivía en Dallas. Y si le gusta, se lo regalo. Y entonces, hermanos, viajé hasta allá, a un pueblito que se llama Shepherd, Texas, a 1 hora al norte de Houston. Y encontré esos 10 acres llenos de pinos por todas partes. Una casita toda viejita, como es aquella que está allá en la esquina superior derecha para ustedes. Casi toda destruida. Y ahí está el terreno. Y el Señor me hace sentir, este es el lugar. Aquí debajo de estos pinos, los enfermos respirando el aire puro y atendiéndolos con los remedios naturales de Dios. Aquí Dios se va a glorificar. Y hermanos, le hablé al Señor y le dije, acepto el regalo. Aquí está el nombre de nuestro ministerio. Haga una donación a través de un documento legalmente a nuestro ministerio y así entonces será de la obra. Hermanos, efectivamente, así sucedió. El Señor era un realtor que vende propiedades por esos lados y él fue impresionado por el Espíritu Santo para donar esa propiedad. Y desde entonces, hermanos, empezamos a preparar ese lugar. Y así fue como hicimos el otro edificio que está allí, donde está ese busito. Colocamos esta otra mobile home. Y así, hermanos, hemos empezado a hacer la obra. Y desde el año 2021, hace 2 años y medio, han empezado a llegar cientos de personas para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Y hemos visto maravillas. Yo lo pongo a la disposición de ustedes, por si en algún momento llegaran ustedes a querer desintoxicarse, a querer restaurarse física, mental y espiritualmente. Ahí tienen un lugar. No les cuesta nada, pero no porque no les cueste nada es que es barato o resulte fácil hacer esa obra, sino porque Dios provee para ustedes. Y Dios provee tocando corazones de personas para hacer donaciones y que este ministerio se haga. Así que el ministerio de la obra médica misionera, completamente gratis, se hace en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles y lo ponemos a la orden de ustedes para que en algún momento puedan visitarnos. Ya han llegado hermanos del área por acá de Virginia a ser atendidos allá y han visto los resultados, las maravillas que Dios hace con los remedios naturales. Así que, doctor Meléndez,
Agradecemos todo lo que usted hizo un día, de poner esa semilla en nosotros. Y por la gracia de Dios, ahora el fruto se está mirando. Hermanos y hermanas, quisiera este día invitarles a que me acompañen para orar, porque yo quiero ponerme en las manos de Dios antes de predicar. ¿Qué les parece si se arrodillan conmigo para orar? Padre nuestro, y ahora tu palabra va a hablar. Ahora tu palabra se va a oír. Y te ruego que este pueblo, tú lo tengas preparado para recibir tu palabra. Te ruego por los niños, por los jóvenes y por los grandes, para que todos tengamos reverencia ante tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, que haga la obra que tú quieres en nuestros corazones. Y te ruego, Padre, que al final de oír tu voz podamos hacer una decisión de consagrar más nuestra vida a ti. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche dije que traigo un mensaje para despertar a la iglesia. Empezando con el que les compartí, como es el de despertarnos a la responsabilidad que como centinela de Dios tenemos ante el mundo. Pues somos guardas puestos sobre los muros para ver lo que viene y dar la alerta. Eso significa que no debemos dormirnos, porque vivimos en tiempos de peligro. Y debemos dar los mensajes de amonestación y advertencia tal como han sido dados en la palabra de Dios. Pues así lo hizo el profeta Isaías, como lo vimos anoche. Pero hoy, continuando con la temática, quiero referirme a uno de los mensajes de los 3 ángeles que nos despierta a la hora más solemne de nuestras vidas, como es la que tiene que ver con el juicio de Dios. Voy a presentar este estudio como parte del seminario profético La Revelación de Jesucristo en su tema número 48. Hace como 5 años comencé con estos estudios del Apocalipsis y me he detenido en el capítulo 14, donde está la verdad presente para este tiempo solemne en el cual vivimos. Habiéndome detenido en los últimos 3 sábados en lo que es el mensaje del primer ángel, y siendo que cuando se estudia dicho mensaje a la ley y al testimonio hay tanto que aprender, permítanme compartirles hoy la 4ª parte de dicho mensaje. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es el que dio origen al movimiento adventista entre los años 1830 a 1844. El mensaje trata del evangelio eterno, como son las buenas nuevas o las buenas noticias de la salvación en Cristo, el cual, como ustedes se han fijado, incluye otros 4 aspectos, como son el temor a Dios, la gloria de Dios
el juicio de Dios y la adoración a Dios. Habiendo visto el sábado pasado qué significa temer a Dios, permítanme enfocarme este día en lo que tiene que ver con la gloria a Dios. El ángel ordena a la raza humana que le dé gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, en algún momento usted y yo tendremos que vernosla ante el gran juez de toda la tierra. Hace 180 años que este juicio dio inicio. Y no se sabe en qué momento usted y yo hemos de comparecer ante el juez de toda la tierra. Pero el ángel nos dice que debemos darle gloria a Dios antes de que el juicio tome lugar de una manera individual. Pero ¿qué cosa es darle gloria a Dios en el contexto del juicio? Es verdad que la palabra doxa, esa palabra griega que es de donde se tradujo la palabra gloria, es verdad que esa palabra en el griego tiene que ver con el honor, la alabanza y el homenaje que se le debe dar a Dios, y que a veces se circunscribe a los servicios de adoración. Pero cuando se trata del juicio que usted y yo vamos a enfrentar, la Biblia va más allá de un culto religioso. La Biblia va más allá de cantarle. La Biblia va más allá de adorarle en un servicio de sábado. Veamos, por ejemplo, lo que el libro de Josué dice al respecto. Josué capítulo 7, versículo 19. Libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. La escritura dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Aquí nosotros vemos a Josué haciéndola de juez y urgiendo a Acán que confiese su pecado. Con qué ternura se dirige a él. Podía justamente haberle llamado ladrón, rebelde, insensato, etcétera, pero le llama hijo mío. En esto se pareció mucho a Jesús cuando le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O como cuando le dijo a la mujer que por 12 años le habían llamado inmunda debido a su flujo de sangre: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero, ¿por qué en el caso de Acán, aunque es tratado con cariño, no fue perdonado ni se salvó? Lo veremos en un momento. Antes quiero que se fijen cómo la confesión del pecado de Acán debía glorificar a Dios, y esta estaba ligada al juicio que se hizo sobre él. Pero ¿de qué se trató el pecado de Acán? Leamos desde el verso 1 para mirar el contexto. El verso 1 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos
todo el pueblo de Israel siendo acusado de traición por causa de Acán, debido al anatema que él tomó. El término anatema literalmente significa algo puesto aparte, ya sea para consagración o destrucción. Por lo tanto, está prohibido tomarlo. El asunto es que el pueblo y Josué, su líder, no saben lo que está pasando. Y vean lo que le sucede. Vamos a leer versículos 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Oh, mis hermanos, ¿qué les parece? Los autosuficientes israelitas fueron derrotados. Subestimaron las defensas de la ciudad y no oraron a Dios por dirección y victoria antes de ir a ese combate. Ni siquiera Josué se ve que le haya preguntado a Dios si debía ir a la guerra o no. El líder y el pueblo no tomaron a Dios en su consejo cuando hicieron los planes para atacar a Ai. Por lo tanto, en lugar de la victoria, encontraron la derrota. Por eso, hermanos y hermanas, nunca hagamos planes sin consultar a Dios, porque eso es confiar en nosotros mismos. La confianza en Dios asegura el éxito. ¿Cuántos lo creen? Mientras que la falta de confianza en Él significa derrota. Muchos planes trazados con todo cuidado fracasan porque no se tiene en cuenta a Dios. En el caso de Israel, los cananeos no eran más fuertes, sino que Israel estaba debilitado porque el pecado había entrado en el campamento. Y esto nos enseña que el éxito no puede lograrse mientras haya pecado. Josué no lo puede creer, y él y los ancianos hablan con Dios. Ahora sí ora. Y miren lo que le dice, versículos 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ah, mis hermanos, ¿qué les parece a ustedes esta oración? Josué y los ancianos ¿se están humillando realmente delante del Señor?
¿Es la suya una oración de aflicción y de depresión más que de humillación y confesión? ¿Revela la oración de Josué y los ancianos un espíritu de desagrado? Sin duda que sí. Y también mucha duda e incredulidad. Pues dice, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Los cananeos nos van a rodear ahora y nos van a borrar de sobre la faz de la tierra. Menospreciando con esas palabras, mis hermanos, las maravillas que Dios ya había hecho con ellos. El don de profecía, comentando esta oración de Josué, vean lo que dice. Josué manifestó un verdadero celo por el honor de Dios. Sin embargo, sus peticiones estaban mezcladas con duda e incredulidad. El pensamiento de que Dios había hecho que su pueblo cruzara el Jordán para entregarlo al poder de los paganos era pecaminoso e indigno de un caudillo de Israel. Los sentimientos de desaliento y desconfianza que albergaba Josué eran inexcusables en vista de los portentosos milagros que Dios había obrado ya para la liberación de su pueblo y de la reiterada promesa de que estaría con ellos para expulsar a los impíos habitantes de la tierra. Pero nuestro misericordioso Dios no castigó a su siervo debido a este error. Bondadosamente aceptó la humillación y las oraciones de Josué y al mismo tiempo suavemente reprochó su incredulidad y luego le reveló la causa de la derrota de ellos. Así está escrito en Signs of the Times 21:4, 1881. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos orado como Josué? Responsabilizando a Dios de nuestros fracasos. Le decimos que nos ha abandonado cuando somos nosotros los que lo hemos abandonado a Él. Pero ahora Jehová le va a decir a Josué que no es tiempo de orar, sino de actuar. Pues vean lo que le dice en el versículo 10 al 15. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hermanos y hermanas, Josué descubrió que Dios no había abandonado a Israel, que era Israel quien lo había abandonado a él. Israel ha pecado, le dice Dios. Ha roto el pacto, ha desobedecido, ha robado, ha malversado y ocultado aquello que no le pertenecía.
Y la gente que hacía tales cosas no podría hacerle frente a sus enemigos. Aquellos que persistían en tales prácticas nunca podrían tener a Dios con ellos. De manera que Josué debía reconocer que no tenía razones para dudar de la fidelidad de Dios, sino que debía ser sabio y buscar la causa de la calamidad en su propio pueblo. Pero interesante, Dios les dice: han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Cuál pacto? Vamos a Deuteronomio para verlo. Deuteronomio 4, versículo 13. Deuteronomio 4, versículo 13. La Escritura dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que los 10 mandamientos eran el pacto que habían quebrantado, entre los cuales están: no robarás y no codiciarás, que era justo lo que había hecho Acán. ¿Y para qué Dios había dado estas tablas del pacto que contenían los 10 mandamientos? Veamos aquí mismo en Deuteronomio 4, ahora el verso 10. Dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Pero esto es reiterado en el capítulo 6 de aquí de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos y hermanas, partiendo de estas escrituras, podemos decir que los israelitas habían perdido el temor a Dios pisoteando los santos mandamientos. O sea, no tenían temor a Dios ni le daban gloria, que es lo que demanda el mensaje del primer ángel para la raza humana en este tiempo, de cara al juicio que hemos de enfrentar individualmente. De manera que bien haríamos en mirarnos cada uno de nosotros en el espejo de la santa ley de Dios, y si hay mandamientos allí que estamos transgrediendo, nos pongamos a cuenta. El don de profecía dice: ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Son 10 preceptos santos, una ley regia. La santa ley de Dios es la norma de carácter que cada alma tendrá que enfrentar en el juicio, a pesar de que desde los púlpitos de esta época algunos proclaman que Dios no tiene una ley. ¿Quién lo cree? Cada nación tiene una ley. El Dios del cielo nos ha dado su ley para representar su carácter, y esta permanece vigente. No hay un solo precepto que haya sido eliminado. Permanecen inmutables y eternos. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. ¿Por qué querría alguien cambiar algo perfecto? No se puede ir más allá de la perfección. La ley del Señor es para que la respetemos, la reverenciemos y la obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si los habitantes del mundo hubieran obedecido la ley de Dios,
En vez de escuchar reiteradamente de los púlpitos que Dios no tiene una ley, que Dios no tiene mandamientos. Si los padres educaran a sus hijos como Cristo, quien desde la nube instruyó a Moisés para que diera instrucciones a Israel. Si lo hicieran, no escucharíamos de hurtos, de robos, de asesinatos, y nuestras cárceles no estarían llenas. Las prisiones están llenas de criminales a causa de los delitos y la maldad atemorizantes que prevalecen en nuestro mundo. Ahora bien, digamos, amemos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sermones Escogidos, tomo 1, página 233. Pero volviendo al relato de Josué, cuando él supo el gran mal en el que estaban por haber quebrantado los mandamientos de Dios, por haber quebrantado el pacto, ¿qué hizo él, hermanos? Vamos otra vez a Josué, capítulo 7, versículo 16 al 19, para ver lo que hizo. Josué, capítulo 7, versículo 16 al 19. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hermanos, Acán tuvo la oportunidad de confesar antes que lo descubrieran. Lo pudo haber hecho cuando Josué dio la orden a que se santificaran, lo cual equivalía a un escudriñamiento profundo del corazón. También lo pudo haber hecho cuando supo que Josué estaba tomando tribu por tribu para descubrir al pecador. Esto era un juicio investigador que se estaba haciendo. Era una obra de juicio mandada a hacer por Jehová. Pero Acán endureció su corazón, de manera que comparece para dar cuenta de sus actos y darle gloria a Dios. ¿Y qué responde a lo que Josué le pregunta? Versículo 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mis hermanos, Acán siguió el proceso de todo pecado. Primero miró, luego codició y finalmente tomó. Y cuando ya lo hubo hurtado, su próximo paso fue ocultar lo que había hecho. Esto nos enseña, hermanos, que para evitar el pecado se debe de expulsar enseguida la primera insinuación al mal, o sea, a la primera mirada. ¿Y qué hace Josué ahora? Versículos 25 y 26. Bueno, estoy adelantando, vamos a leer versículo 22.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos. Oigan, hermanos, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, la Escritura dice que fueron corriendo a la tienda de Acán, probablemente para evitar que alguien sacara antes los tesoros, pero sin duda también porque estaban ansiosos de limpiar el campamento del anatema y de recuperar el favor de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué nos enseña esto? Que es bueno apresurarnos a dejar el pecado, pues la demora es peligrosa. Pero qué trágico final el que tuvo Acán y su familia. ¿Por qué tuvieron que pagar los hijos? Es más, ¿por qué tuvieron que pagar hasta los animales que pertenecían a Acán? ¿Por qué la familia entera tuvo que morir? ¿Por qué en el juicio que se hizo sobre toda la familia de Acán salieron culpables? Sin duda, hermanos, porque toda la familia sabía de lo que estaba escondido en la casa. Todos eran cómplices, pero se estaba cubriendo. La familia cubría el pecado del padre, como también tristemente ocurre ahora. Los padres cubren el pecado de los hijos y los hijos cubren el pecado de los padres. Y si la iglesia los descubre y procede a aplicar disciplina eclesiástica, ellos se enojan y se van de la iglesia hablando mal. Hermanos y hermanas, ¿por qué los animales? Sin duda para enseñar cómo por el pecado hasta los animales han alcanzado la maldición. Por eso la mensajera del Señor dice que hoy no es seguro estar comiendo carne de animales muertos, porque la maldición ha llegado a los animales y están infectados con las enfermedades que más tarde los que consumen la carne las manifiestan. Oh, mis hermanos, es posible que alguien se esté preguntando en esta hora: ¿y por qué Acán tuvo que morir si confesó su pecado? Josué le dijo: hijo mío, confiésalo, dale gloria a Dios confesando tus pecados. Y él dice: pecado, he pecado contra Dios y así hice. Entonces, ¿por qué muere? El don de profecía, como una lupa, va a expandir el por qué. Dice así: hay muchos profesos cristianos cuyas confesiones del pecado son similares a la de Acán. Reconocen su indignidad en forma general, pero rehúsan confesar los pecados cuya culpabilidad descansa sobre su conciencia y que han provocado el enojo de Dios
sobre su pueblo. Muchos ocultan así sus pecados de egoísmo, engaño, falta de honradez para con Dios y su prójimo, pecados en la familia y muchos otros que es adecuado confesar en público. El genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter ofensivo del pecado. Esas confesiones generales no son el fruto de una verdadera humillación del alma delante de Dios. Es decir, Señor, perdona mis pecados. Señor, te pido que perdones mis pecados. Pero no los enumero, no se los cuento. El contarlos, el confesarlos, el decir lo que tengo memoria de haber hecho mal, es una manera de reconocer cada acto pecaminoso. Y sería solamente cuando al final no te acuerdas, agregarle y decirle: Señor, y por los que no me acuerdo, te ruego me perdones. Pero las confesiones generales, solamente de perdona nuestros pecados, esas no son las que Dios quiere oír de nosotros. Esas, dice, dejan al pecador con un espíritu de complacencia propia, porque los hace proseguir como antes, hasta que su conciencia se endurece y las advertencias que una vez los sacudieron apenas producen un sentimiento de peligro, y después de un tiempo su conducta pecaminosa les parece correcta. Descubrirá sus pecados demasiado tarde, en aquel día cuando no puedan ser expiados con sacrificio ni ofrenda. Sí, en aquel día cuando el juez de toda la tierra diga: consumado es. El que es sucio siga siendo sucio, y el que es santo siga siendo santo. Allí muchos descubrirán, dice, sus pecados demasiado tarde, porque ya no habrá sangre expiatoria para poder limpiarles de sus inmundicias. Hay, dice, una gran diferencia entre admitir los hechos después de que se prueban y confesar pecados que solo son conocidos por Dios y nosotros mismos. Así lo dice en esta declaración de Size on the Time 5.1881. Pero el don de profecía lo que nos está diciendo es que no tiene valor la confesión sin arrepentimiento. Y que Acán confesó, pero su confesión no iba acompañada de arrepentimiento, lo cual es sentir dolor por haber pecado, lo cual es sentir tristeza por haber pecado, lo cual es incluso hasta llorar de tristeza por haber pecado, como lo hizo Pedro aquel día cuando el gallo cantó. Oh, hermanos y hermanas, ese tipo de arrepentimiento solo lo da el Espíritu Santo. Pero si su pueblo lo pide, si su pueblo le clama al Señor que le dé esa clase de arrepentimiento, Él se la dará. Así que hay que confesar nuestros pecados, pero esto debe de ir acompañado de un arrepentimiento sincero, el cual Acán no tuvo. Dice: lo que Acán estimó como cosa muy pequeña fue la causa de gran angustia y pesar para los hombres responsables de Israel. Y este es siempre el caso cuando es evidente que el Señor está airado con su pueblo. Los hombres sobre los cuales reposa la responsabilidad de la obra son los que sienten más vivamente el peso de los pecados de la gente, y quienes oran con agonía del alma debido al reproche del Señor. Acán, la parte culpable, no sintió la aflicción, tomó todo muy fríamente. No encontramos nada en el relato que indique que se sintió perturbado. No hay evidencia de que sintiera remordimiento o razonara de causa a efecto, diciendo: es mi pecado lo que ha traído el disgusto del Señor sobre el pueblo. No preguntó: ¿será por mi robo de ese lingote de oro y del manto babilónico que hemos sido derrotados en la batalla? No preguntó, porque no pensaba reparar su falta mediante la confesión del pecado y la humillación del alma. Así lo dice el don profético en la carta 13 del año 1893.
Pobre Acán, hermanos, por un manto babilónico y un vil tesoro de oro y plata, encontró su destrucción. Acán consintió en venderse al mal y en traer a su alma la maldición de Dios. Hermanos y hermanas, pagó un precio terrible por esa ganancia mala vida, apropiándose del oro y la plata que estaban reservados para la tesorería del Señor. Y aquí sería bueno reflexionar de cara al juicio que hemos de enfrentar, que el Señor no nos encuentre, hermanos, robándole lo que le pertenece a su tesorería, como son sus diezmos y ofrendas. Porque hacer eso sería una maldición. Si usted está fallándole al Señor en eso, de robarle al Señor lo que es de su tesorería, como son los diezmos y ofrendas, bueno es que se ponga a cuenta de aquí en adelante. Hermanos y hermanas, darle gloria a Dios es una expresión del arrepentimiento y abandono del pecado que debe tomar lugar en nuestras vidas ahora, de cara al juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo. No se puede ocultar ningún pecado de la vista de Dios. Por eso dice Eclesiastés en el capítulo 12, verso 14, lo siguiente. Eclesiastés 12, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos y hermanas, la gente puede ocultar de los demás sus palabras, sus hechos, pero todas las cosas están desnudas y abiertas al ojo de aquel a quien le tendremos que dar cuenta. Aún nuestros pensamientos más íntimos son escudriñados por Dios. No podemos en una hora tan solemne como la que estamos viviendo tener, hermanos, pecados ocultos. Así que hagamos la decisión como la que hizo el pueblo de Dios en los días de Esdras. Vamos a leer allí en el capítulo 10, versículo 10 y 12. Esdras, capítulo 10, versículo 10 al 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Hermanos, este es un verdadero avivamiento. Los verdaderos avivamientos son aquellos que producen una decisión de abandonar el pecado. El pueblo de Israel, cuando salió de Babilonia, se trajo mujeres, algunos hombres con ellos. Y eso era corromper el linaje. Recuerden, hermanos, que de ese pueblo iba a venir el Mesías. Y tener mujeres extranjeras
como esposas, lo que iba a acarrear era idolatría en el pueblo. De manera que Esdras ha orado y le ha preguntado a Dios sobre lo que debe hacer, porque hay pecado en el pueblo. El relato dice que el pueblo miró cuando Esdras cayó de rodillas y hasta llorando hablaba con Dios sobre ese pecado que había en el pueblo, donde las mujeres extranjeras corromperían el linaje y arrastrarían al pueblo a la idolatría. De manera que uno de los sacerdotes, uno de los oficiales, le da ánimo y le dice: hay que hacer aquí una investigación. Y hay que encontrar a los hombres que tienen esas mujeres. Y a esos hombres hay que decirles lo que tienen que hacer. Hermanos, miren ustedes, Esdras ha convocado a la asamblea. Les dice: denle gloria a Dios y apártense del pecado. Denle gloria a Dios y apártense del pecado, porque nosotros vamos a entrar ahorita en juicio. Y cuando ustedes leen todo el relato, el juicio duró casi 4 meses. Se reunieron los ancianos y Esdras, como todo un tribunal, y empezaron nombre por nombre, evaluando a todos. Y cuando encontraron a aquellos que tenían mujeres extranjeras, se les dijo: o se van estas mujeres y no corrompen nuestro linaje, no corrompen nuestro pueblo, o vean qué hacen. Pero hermanos, llama la atención la reacción del pueblo. Les dice: vamos a entrar en juicio, así que denle gloria a Dios y apártense del pecado. Hermanos y hermanas, cuando usted estudia el libro de Esdras, usted encuentra que los hombres que leen la palabra de Dios y aplican a su vida sus verdades, cuando los santos como Esdras hacen esas oraciones intercesoras, y cuando hay confesión y separación de los pecados conocidos, entonces la iglesia tiene poder, porque el poder de Dios se manifiesta. Hermanos y hermanas, usted no sabe cuándo va a comparecer ante el juez de toda la tierra, pero el primer ángel le dice: dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios confesando tus pecados, porque por la ley que has transgredido serás juzgado. Dale gloria a Dios confesando tus pecados. Tú no sabes en qué momento tu nombre va a ser tomado en ese tribunal celestial para ser evaluado y dar un veredicto. Tú no sabes. Es más, tú no sabes si mañana puede haber un accidente y mueres y sin haberte arreglado con Dios. Así que dale gloria a Dios confesando tu pecado ahora. No acaricies tu pecado, no lo complazcas, no tengas placer en él. Recházalo por el poder de Dios. Que no puedo. No digas eso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay debilidad que no se pueda vencer con la ayuda de Jesús. El juicio ha llegado. Denle gloria a Dios. Arréglense con Dios. Pónganse a cuentas con Dios. Caigan humillados ante el Señor. Ante los pies de Cristo, caigan humillados y confiesen su pecado, para que así cuando sean juzgados puedan salir absueltos. Que Dios bendiga su palabra y que la aplique cada uno en sus corazones, y que todos de ahora en adelante le demos gloria a Dios en nuestras vidas. Caigamos de rodillas ante la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias por decirnos
como parte del Evangelio eterno que debemos proclamar, que debemos darte a ti gloria, haciendo una confesión genuina de nuestros pecados, porque el juicio ha entrado en sesión y muy pronto hemos de ser juzgados. Gracias, Señor, porque esa manera de buenas noticias, esa manera de buenas nuevas, como tú nos has enseñado ahora, cómo se te da a ti gloria a Dios. Oh Padre, te rogamos que todos aquí no seamos solamente oidores, olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Y que en verdad haya en nuestro corazón esa decisión firme de no transigir más con el pecado, de no mantener oculto más en nuestra vida nada que tenga que ver con el pecado. Ayúdanos, Señor, para que en tu sangre preciosa seamos limpios de todo pecado. Ayúdanos, Padre, a tener victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a darte gloria viviendo una vida santa delante de ti. Te rogamos que este pueblo pueda decidir ahora, de cara al juicio que ha de enfrentar, pueda, Señor, cada uno vivir cada día dándole gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.